de las entrevistas, el ISPOL recuperó 290 millones de dólares de los 950 millones que corresponden al perjuicio de la institución policial. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Queremos saludar, está conectado con nosotros a través del Zoom el coronel Renato González Peña-Herrera, director general del ISPOL, con quien vamos a hablar acerca de esta y otras recuperaciones de dineros que se hayan realizado hasta este momento. Antes su saludo, ¿cómo está, coronel? Buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Buenos días, Marixa, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros. Hasta este momento, ¿cuánto ha recuperado el ISPOL? Permítame, antes de responder a su pregunta, expresar un sentido pésame a los familiares del señor Cabo Segundo Félix Contreras y del señor Policía Nacional Rommel Chunata, vilmente asesinados en la madrugada de hoy en Guayaquil ante una serie de ataques realizados por la delincuencia organizada, que lo que busca es amedrentar a las fuerzas policiales, pero no lo van a conseguir. Nosotros somos 51,000 hombres y mujeres con mucha doctrina, con mucha vocación de servicio, y esto para nosotros no es algo nuevo, sino un nuevo reto por darle seguridad a todos los ecuatorianos. Coronel, antes de ir con esto, ya que usted topó el tema de lo que lamentablemente ha sucedido esta madrugada en la ciudad de Guayaquil, ¿cuáles son los antecedentes o qué es lo que se conoce hasta este momento de lo que ocurrió? No tengo acceso a información de primera mano, pero de lo que me he podido informar, correspondería a unas represalias de estas organizaciones criminales perfectamente identificadas, por supuestos traslados al interior de las prisiones, pero esos son temas que ya informarán oportunamente las autoridades que están a cargo de los operativos. Pero sí le puedo decir, como un policía más, que duele en el alma ver dos cuerpos caídos en las calles, en las avenidas de nuestro país. Producto está cumpliendo su labor, su función. Son dos padres que dejarán de tener la llegada a su hogar y son hijos que quedan huérfanos y que la seguridad social deberá cobijarlos en cumplimiento a la respectiva obligación que le corresponde a este instituto, en procura también de quienes en su momento eligieron esta vocación de servicio. Claro que sí, por supuesto la solidaridad también desde la radio de la Asamblea Nacional respecto a lo que ha ocurrido con los policías y también con lo que ha sucedido anteriormente también. Respecto a lo que está sucediendo en el ISPOL, ¿cuánto se ha recuperado hasta este momento? En meses anteriores, durante nuestra gestión, logramos recuperar casi 27 millones de dólares de las diferentes operaciones irregulares, pero la semana anterior tuvimos la grata información de la emisión de la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que dispone al Banco Central del Ecuador se resarzan esos daños ocasionados hace 7 años, efectivamente el 8 de enero del 2016, cuando entre una mal llamada Operación Swap, el ISPOL perdió la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y pasaron a poder de NAPS Junco LLC, que es una filial del Citibank. Esto ha sido un trabajo largo que empezó el año anterior, en julio del 2021, cuando logramos inmovilizar esos recursos con una disposición de la jueza Yanela Norix. En los meses posteriores realizamos una serie de estudios de cuál sería la mejor alternativa y el equipo jurídico de Gonzalo Córdoba y Asociados determinó que era presentar un documento formal a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para que se aplique el artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores, que se refiere a las medidas de saneamiento y corrección. Así lo hicimos en el mes de julio de este año. Luego este organismo de control solicitó una consulta a la Procuraduría General del Estado y debo reconocer el rol valiente y decidido del señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, quien le respondió a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que las medidas de saneamiento y corrección no tienen nada que ver con las medidas sancionatorias que ya le habían aplicado al Banco Central. En virtud de ello, recomendaba que la Junta de Política y Regulación Financiera emita una mayor normativa para aplicar este artículo antes referido. Así sucedió hace 2 semanas y por eso es que el lunes anterior se emitió finalmente ya esta resolución por parte del organismo denominado Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. ¿Esto significa que ya en los próximos días o ya está ese dinero depositado en la cuenta del ISPOL? El documento prevé un plazo de 10 días para el Banco Central. Sin embargo, de ello, nosotros también el miércoles anterior emitimos un documento al gerente del Banco Central, al economista Guillermo Avellán, solicitando que se concrete esta disposición del órgano administrativo y luego de eso lo solicitaremos también a la señora jueza Yanela Norix que se levante la inmovilización de esos recursos. Pero yo quiero aprovechar para agradecer el apoyo frontal que nos ha dado el señor presidente de la República, quien constantemente nos ha convocado al seno de Carondelet para analizar este y otros temas.
el rol que ya le manifesté del señor Procurador General del Estado, la valentía que ha tenido finalmente el superintendente de compañías, valores y seguros para emitir la resolución, porque no es cosa sencilla, el seguro fue sometido a una serie de presiones. También la colaboración que hemos encontrado en el Banco Central, porque esto hay que ser claro, Marixa, esto no es del éxito de una persona, ni siquiera de un equipo. Aquí lo que se debe destacar es la conjunción de voluntades. Y hablando en la Asamblea Nacional, en la radio de la Asamblea Nacional, hay que destacar también en su momento el rol de asambleístas como el doctor Ricardo Vanegas y el asambleísta Luis Almeida, quienes enjuiciaron políticamente a fines del año anterior al ex superintendente de compañías, valores y seguros, abogado Víctor Anchundia, y ese proceso político nos permitió realizar algunos descubrimientos fundamentales que finalmente van desembocando en estos resultados. También es importante destacar el rol de nuestros asegurados en servicio pasivo, quienes constantemente en plantones, en marchas, en audiencias han hecho presencia. Y permítame finalmente agradecer la confianza del mando institucional de mi comandante general Fausto Salinas y todos mis generales, quienes han ratificado la permanencia del equipo que está integrando el ISPOL actualmente en procura de que podamos recuperar la mayor cantidad de estos recursos. Podemos decir que ha sido un proceso difícil la recuperación de estos 290 millones de dólares, de estos 27 millones de dólares que antes ya se había podido recuperar. ¿Usted considera que es posible volver a recuperar o tener nuevamente dentro de las cuentas del ISPOL esos más de 630 millones de dólares que todavía faltan? Debemos sentirnos orgullosos todos los ecuatorianos, porque este claro ejemplo de cuando se produce la sinergia entre las instituciones del Estado, cuando existe la voluntad y la decisión, los resultados están a la vista. Y hoy debemos estar, como le manifestaba, orgullosos, pletóricos de alegría de que hemos roto un hito histórico nacional e internacional al recuperar un monto cercano al 30% de lo atracado. 320 millones de dólares se dice y suena fácil, pero es un montón de dinero que ni usted ni yo lo veremos en nuestra vida. Así que es importante que veamos ahí la motivación para continuar en esta lucha contra la corrupción. Y sí, es posible que podamos recuperar más valores. Le doy cifras inmediatamente. Hay 40 millones de dólares retenidos unilateralmente en el Citibank Nueva York. El señor presidente ha sido informado de esta circunstancia y nos ha garantizado su apoyo, inclusive comprometiéndose a gestiones de carácter diplomático. Hay 125 millones de dólares confiscados por las autoridades norteamericanas a activos del señor Jorge Chérez. También se le acaba de confiscar la semana anterior 1.3 millones de cohecho que recibió John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, por parte de Jorge Chérez. Hay 2.6 millones de dólares también confiscados a Luis Álvarez Villamar, exdirector de operaciones del DCVALE y exfuncionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y hay 25 millones de dólares que en su momento estaban en la Fish Corporation, que es un agente financiero del sur de la Florida y de Centroamérica, y que el DCVALE, la actual administración, le planteó una demanda de discovery y se estableció que estos 25 millones de dólares, cuando estalló el escándalo en Ecuador, le consultaron al señor Chérez del origen, él refirió que eran del ISPOL, más sin embargo, semanas después le entregaron al señor Chérez. Como usted verá, solo ahí le estoy hablando de cifras cercanas a los 190 millones de dólares que están perfectamente ubicados. Pero además, cuando ya contemos con un consorcio jurídico internacional, parte de las obligaciones fundamentales de ellos serán la ubicación, la inmovilización y posteriormente la recuperación de capitales en diferentes latitudes. Esto le iba a preguntar precisamente por los algo más de, serían 400 millones de dólares todavía por detectar en dónde se encuentran. ¿Qué pistas tienen? Tenemos algunos indicios, por ejemplo, hay una cuenta establecida en un informe de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que está en Euroclear, que es uno de los custodios internacionales de bonos de deuda externa. También en la auditoría forense que contrató el DCVALE se establecen mensajes entre Luis Álvarez Villamar en el mes de octubre del 2020 y Rodolfo Cronfle, que era el principal del DCVALE, donde le manifiesta: ante este problema, entreguémosles los bonos, y ya tomé contacto con CountryServe, que es una empresa brasileña, y que tiene los 85 millones de dólares que son bonos del ISPOL, de Seguro Sucre y de Aseguradora del Sur. Como usted verá, sí hay indicios de donde podemos encontrar más capitales, más recursos, más activos en general que le pertenecen al ISPOL. ¿Cuán complicado va a resultar recuperar estos 190 millones de dólares que ya se tiene determinado en dónde se encuentran? Muy complicado, porque aquí hablamos claramente de un ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, y destaco el componente político, porque eso les permite mucho de los niveles de impunidad que hasta el momento están gozando los principales autores intelectuales de estos atracos. Sin embargo, es una lucha que hay que dar, que será larga y tortuosa, que nos hemos preparado
emocionalmente, psicológicamente, físicamente inclusive, que tiene un desgaste, pero que es imprescindible que se lo dé. Si el atraco se dio principalmente del 2013 al 2019, es decir, 7 años, no podemos esperar que se recupere en muy poco tiempo. Como usted verá, solo para recuperar estos 290 millones nos ha tomado casi 2 años. Y los otros recursos van a ser más complicados porque ya están en cortes judiciales. Sin embargo, yo estoy muy optimista que a lo largo quizás de una década podamos recuperar gran parte. No vamos a recuperar la totalidad porque eso es muy iluso creer lo que así suceda. Hay dineros que se han gastado en farras, en corrupción, en pagos a amantes, inclusive en joyas, en viajes, en todo lo que la corrupción normalmente lo utiliza. Exactamente, pero el tramo que falte, hay 2 caminos a seguir. El uno es plantearle una indemnización a estos agentes financieros que han participado en las operaciones regulares del ISPOL o llegar a una negociación que yo considero sería lo más inteligente para ellos y lo más prudente para sus propios intereses. ¿Cómo se encuentra actualmente la situación financiera del ISPOL? Porque eso preocupaba al inicio cuando se descubrió toda esta trama de corrupción. En el mes de mayo del 2021, Marixa, para que tenga una idea, cuando me hice cargo de la dirección general, teníamos recursos únicamente para pagar 2 meses de pensiones. Si no recibíamos nuevas transferencias, esa era la realidad. Es decir, en el mes de junio teníamos que informar que se había culminado con el pago de pensiones y no tendríamos recursos para el siguiente mes. Hemos recibido la sensibilidad del gobierno nacional, fundamentalmente del presidente señor Guillermo Lasso, quien le dispuso en nuestra presencia al doctor Simón Cueva, que entonces era ministro de Economía y Finanzas, con estas palabras. Me lo dijo: coronel, yo no le puedo garantizar que les podamos transferir oportunamente los recursos, pero sí le puedo asegurar que la Policía Nacional va a estar entre nuestras prioridades. Y así ha ocurrido. De una deuda de 370 millones de dólares que tenía el gobierno nacional para el ISPOL en mayo del 2021, el mes anterior acaba de reducirse a 95 millones de dólares. Y estas transferencias paulatinas y periódicas que hemos recibido nos ha permitido recuperar liquidez al punto que hace 2 meses logramos colocar 305 millones de dólares en préstamos a nuestros afiliados y no nos hemos atrasado, pese a la grave crisis financiera que ha atravesado el ISPOL y que seguirá atravesando en los próximos años. No nos hemos atrasado un solo mes en el pago de pensiones. Es más, los hemos pagado con 2 o 3 días de anticipación. Así que dentro de esta tormenta perfecta hemos procurado maniobrar. Yo tengo que agradecer y reconocer el esfuerzo de mi equipo de trabajo, del personal civil y del personal policial que labora en el ISPOL y que ha dado mucho más allá de su esfuerzo normal. Han sacrificado inclusive tiempo de familia, pero vamos cumpliendo las expectativas de lo que nosotros denominamos el nuevo ISPOL. Podemos decir que el ISPOL está con una economía estable en este momento. Es una economía de incertidumbre porque dependemos mucho de las finanzas públicas. Si el fisco entra en algún default o en algún problema financiero, quizás ocasionado por una baja de los precios del petróleo, obviamente que vamos a tener nosotros complicaciones porque no nos van a llegar los recursos. Por eso es fundamental que se realice la recuperación de estos capitales. Nos deja por lo pronto satisfechos del haber recuperado la primera, tercera parte, pero nuestras expectativas son mayores. Nos faltan 2/3 que se deben recuperar y que realizaremos las acciones judiciales, extrajudiciales y administrativas tendientes a recuperar. Sin embargo, hablar de una estabilidad o de una solvencia financiera del ISPOL es ilusorio porque, como le explico, la incertidumbre será la compañera del ISPOL por los próximos años. Usted decía que se espera que en 10 años se pueda recuperar al menos la mayor parte de los recursos que fueron sustraídos ilegalmente del ISPOL. ¿Cuál es la alternativa que se tiene para el resto del tiempo? Porque ahora digamos que estamos relativamente estables con los ingresos que se está entregando por parte del Gobierno Nacional del Estado hacia el ISPOL. ¿Pero qué va a pasar más adelante? Se debe contar con un plan. Claro, ese plan en el año anterior lo tuvimos que hacer de manera emergente, ya con mayor tranquilidad. En los próximos años tendrá que aplicarse un plan financiero muy, pero muy previsorio. Es lo que normalmente los economistas denominan aplicar una economía de guerra, es decir, ser muy austeros, ser muy precavidos. Por ejemplo, le doy un claro motivo de alegría para nosotros. Tenemos ya previstas los recursos necesarios, los hemos apartado para el pago de pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo el pago del 13º. Así se tendrá que elaborar en los próximos años en el ISPOL, es decir, tomando las precauciones bajo el supuesto no consentido de que no ingresara un solo dólar de parte del Estado.
y si van ingresando, en buena hora trasladarlos a inversiones, fundamentalmente préstamos a nuestros asegurados. Así que yo estoy muy convencido que cuando entreguemos el ISPOL a la siguiente administración, que esperamos sea en los próximos meses, vengan personas mucho más preparadas, más capacitadas, con mayor experiencia y que puedan ellos afrontar este manejo muy complicado que tendrá el ISPOL financieramente, pero que al fin y al cabo alguien tiene que asumir. ¿Han tenido que reducir tal vez la entrega de los préstamos a sus afiliados? Los préstamos fueron suspendidos desde el primer trimestre del 2020 y recién los pudimos retomar en el mes de mayo, un nuevo producto que sacamos a oferta que era de 4 sueldos o 4 pensiones sin garante, y en el mes de agosto recién pudimos retomar un producto que es muy atractivo para nuestro conglomerado, que son préstamos de hasta 25,000 y 35,000 dólares a una tasa de interés muy conveniente en el mercado, que es del 9.15% de interés. Pero como le explico, casi 28 meses el ISPOL no pudo dar créditos a sus asegurados y recién hace un trimestre hemos podido recuperar esta normalidad. ¿Qué es lo que se ha hecho dentro del ISPOL para evitar que vuelva a suceder un caso como el registrado, el conocido ahora caso ISPOL, que no se vuelva a desfalcar nuevamente la institución, considerando que están en una situación muy delicada? Sería imperdonable que nos vuelva a suceder un atraco de esta magnitud. De entrada, hace meses se tomó la decisión de que el director general salga de la Comisión de Inversiones, porque anteriormente, en el periodo que sucedió este tipo de barbaridades, el director general era parte del Comité de Riesgos, de la Comisión de Inversiones, director general y secretario del Consejo Directivo. Como le manifestaba, le sacaron ya al director general de la Comisión de Inversiones. En la propuesta de nueva ley de seguridad social vamos a plantear que también salga del Comité de Administración Integral de Riesgos, es decir, que se centre únicamente en ser director general y secretario del Consejo Directivo. Pero adicionalmente, ¿qué hemos hecho? Estamos por concretar la contratación del sistema informático de la Casa de Valores para automatizar el área de inversiones y de riesgos del ISPOL. Es increíble que hasta el momento el ISPOL no esté automatizado y a mí me entreguen reportes en Excel. También hemos contratado la implementación de la norma 37001 antisobornos y 37301 compliance, que se conjugará con la aplicación de la norma 27001 de seguridad de la información. Y finalmente se gestionó a través de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, un crédito no reembolsable para una consultoría del ingeniero Rubén Darío Avendaño, que es un colombiano muy experto en gobierno corporativo y que nos está por entregar una recomendación, una asesoría que nos indique cómo debe quedar estructurado el nuevo gobierno corporativo del ISPOL, con controles horizontales y verticales para prevenir toda esta serie de operaciones irregulares que se dieron en el pasado. En definitiva, nunca existirá el riesgo cero, pero estamos tomando los recaudos necesarios para que no se pueda repetir fácilmente y sobre todo para que existan los diferentes pesos y contrapesos que prevengan la comisión de estos ilícitos. Antes de finalizar la entrevista, sí me gustaría conocer en un tema que está relacionado con las finanzas del ISPOL, cómo se encontraba el crédito que hizo el teniente de policía Germán Cáceres, que ascendería a $114,000, que fue entregado por parte de ISPOL. Esa fue una situación que también yo me informé por los medios de comunicación, requerí la información al Departamento de Crédito y me supieron informar que en el mes de diciembre del 2020 él había accedido a este crédito hipotecario por $114,000. En los meses subsiguientes se ha cancelado un total de $4,000 del capital y existe una deuda de un capital insoluto por $110,000. Ya al momento existen 2 cuotas vencidas y esa es la situación actual de ese crédito hipotecario. ¿Cómo se va a cobrar ese dinero? ¿A través de la vivienda? Claro, los créditos hipotecarios tienen como garantía subyacente los bienes inmuebles que están precisamente garantizados con una hipoteca y en el momento oportuno de no realizarse los pagos de estas cuotas, le corresponderá al Departamento de Cobranzas realizar la recuperación de ese bien inmueble. ¿En cuánto tiempo se podría hacer el remate? No, esto lleva tiempo, porque en primer lugar hay que calificarle la cartera. En este momento, al tener 2 cuotas vencidas, se constituye en cartera tipo B. Cuando ya esto supera los 180 días, se constituye ya en una cuotas vencidas de 6 montos, y entonces ahí entra a operar la jefatura de cobranzas y también la aplicación de la capacidad coactiva. Eso todavía llevará algunos meses. ¿Ese era un crédito únicamente a nombre del teniente de policía o era un crédito solidario? Me refiero al estar casado con la señora María Belén Bernal. Precisamente cuando son créditos hipotecarios están dentro de la sociedad conyugal. Y en ese caso, ¿cómo aplica? Me refiero por el hecho de lo que sucedió, el femicidio. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? ¿No es un caso excepcional? Es que eso es del ámbito penal y nosotros acá estamos hablando del ámbito administrativo financiero. En virtud de eso, esto es un crédito
que tiene una garantía que es del bien inmueble y que en su momento se deberá recurrir a esa garantía. Son ya las 7 de la mañana con 22 minutos. Queremos agradecer por esta información que nos ha proporcionado en este tiempo el coronel de policía Renato González Peña Herrera, director general del ISPOL. Nos ha hablado acerca de la situación de la institución y también en lo último relacionado con el señor Germán Cáceres. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Muchas gracias a usted, Marisa. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Un abrazo. Un abrazo, que tenga excelente día. 7 de la mañana con 23 minutos.